Muy buenas y bienvenidos una vez más a otro capítulo hecho partitura de La Música para el Señor. Volvemos una semana más y volvemos para daros esto que tanto os gusta, como es la música cofrade en todos sus conceptos y en todos sus estilos. Pero antes de comenzar, comencemos presentando a nuestros compañeros. Don Francisco Jiménez Cazarillas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues la semana ha ido muy bien y el fin de semana con la lengua afuera, en fin, como nos tienen acostumbrados. Bueno, pero esta semana ha sido un poco más relajada, no tampoco digas que hemos estado muy apretados. Sí, pero ya estuvimos Paco y yo de excursión el miércoles. ¿Sí? Bueno, ahora voy a presentar a mi amigo Paco porque ya me está mirando malamente. Don Paco Pérez, ¿qué tal? ¿Dónde estuviste de excursión? Porque yo no... Estuvimos los dos, aquí en los pueblos limítrofes. Ah, bueno, en el cinturón. Estuvimos en el cinturón o en la correa o como tú quieras llamarlo. Sí, sí. Entonces no fuiste tampoco tan lejos, ¿no? Bueno. ¿Estuviste a gusto, no? Sí. Ah, entonces. Como siempre, nos tratan muy bien. Nos tratan muy bien donde vamos. Y si no vas tú, mejor todavía. Estabas en la gloria, entonces, vamos, ¿no? yo disfruté lo más grande. Yo también estaba disfrutando mucho. Sí. Bueno, chicos, como tenemos que proseguir nuestro programa, nos vamos al grano y comencemos con nuestra sección de noticias. En La Música para el Señor damos noticias. Bueno, pues comenzamos con las noticias que han llegado a nuestro correo electrónico. Recordamos que la sección musical Nuestra Señora de las Angustias de Motril complace anunciar que el próximo sábado, 15 de marzo, a partir de las 17:30 horas, acompañará musicalmente a la imagen del Niño de Pasión del Monasterio de San Jerónimo, procesión organizada por Soledad y Descendimiento de Granada. Aprovechan esta línea para agradecer a José Miguel López Zamorano por la labor y la relación totalmente desinteresada que tiene con la formación, sirviendo de enlace y conexión con las hermandades y cofradías para hacerse un pequeño hueco en la música para el Señor. Recordamos el concierto Premio Virgen de la Salud de la Banda y Unidad de Música Nuestra Señora de los Ángeles de Granada. Será el jueves 20 de marzo a las 21 horas. En el Teatro Isabel la Católica, con el siguiente repertorio: María Santísima de la Salud, de Francisco Higuero Rosado; La Esperanza de Triana, de Manuel López Farfán; Mactú, de Mariano San Miguel; La Virgen de las Angustias, de David Hurtado Torres; Los Generales, de José Power Reta; Ganando Barlovento, de Ramón Sáez de Adana; Pilotos de Vuelo, de Modesto Rebollo Pata; y La Muerte no es el final, de Cesareo Garbarán Azumendi. La agrupación musical Nuestro Padre Jesús del Rescate dará el segundo concierto del ciclo centenario, acto 2, Yo te pido por tu amor. Este se realizará en la iglesia Santa María la Mayor de la localidad de Padul, el próximo 16 de marzo a las 19:30 horas. Y un correo que nos ha llegado desde Almería, porque nuestro compañero Eloy estaba indispuesto, y doy paso a comentarlo. La banda de cornetas y tambores Santa Cruz de Almería nos informa que por primera vez en la historia, este Viernes Santo acompañarán al Cristo yacente de la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores. Esta histórica ocasión supone una gran novedad en la Semana Santa de Almería, y desde la formación quieren expresar el más sincero agradecimiento a esta centenaria hermandad. Y estas son todas las noticias que nos han llegado. Para cualquier consulta, sugerencia, aportación o reflexión, puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Escribe todo junto
La música para el Senor @gmail.com. La música para el Senor @gmail.com. Continuamos en la música para el Señor y bueno, nuestros compañeros ya anticipaban que estuvieron en un pueblo del cinturón de la capital. ¿En qué pueblo hablamos? Estuvimos en Armilla, que fue la presentación del disco que próximamente, bueno, la presentación de la carátula y el libreto del disco de Armilla, del nuevo trabajo discográfico. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Qué os pareció el...? La verdad, a mí me gustó. A mí la presentación de la portada la he visto distinta, la he visto muy propia de esta banda. Me gustó como estuvieron allí precisamente la persona que ha hecho esta portada, como la diseñó, en los materiales que estuvo trabajando. La verdad que fue muy completo y particularmente a la gente que estuvo allí le gustó bastante. A mí me gustó y creo que a mi compañero Fran también. Hombre, es una portada que no refleja ninguna hermandad en concreto, es algo genérico en la que nadie se sienta reconocido. En fin, y después el trabajo discográfico pues son 14 marchas, de las cuales prácticamente son primeras grabaciones, casi todas, menos 2 o 3. Yo, hombre, ya he visto la carátula, lo que es la portada, es verdad que es una carátula atrevida, con unos colores que no estamos muy acostumbrados, son colores ya más coloridos, más... De otra forma, Va a llamar la atención. Sí, pero es que el concepto de una carátula es que llame la atención. Que llame la atención. O sea, y el concepto tanto de una carátula como de un cartel. Su concepto es anunciar y que llame la atención. Y lo cumple perfectamente. Sí. Así que, bueno, hiciste alguna cosita más por allí, ¿no? Sí, allí hemos traído un pequeño reportaje y estuvimos hablando con Félix Benito. que nos dio allí una entrevista. Pues si queréis nos quedamos con ese pequeño reportaje que preparasteis allí en la presentación de esa carátula del disco de San Isidro de Armilla. El pasado miércoles, día 5, fue un día interesante para el mundo de la música granadina, ya que en el Centro Cultural Casa Viedma, de la localidad vecina de Armilla, se produjo por parte de la Asociación Musical San Isidro la presentación de la carátula y el libreto de lo que será su nuevo trabajo discográfico, que bajo el título de Constancia será presentado en el Monasterio de San Jerónimo el próximo 22 de marzo a las 20 horas. Durante el mismo, diversos componentes de la Junta de Gobierno de esta formación, así como su director, Menchot Perelló, y junto con los autores tanto de la portada como del libreto, fueron desgranando poco a poco todos los detalles tanto de las 14 marchas que componen este nuevo trabajo discográfico y su grabación, así como los diversos elementos artísticos de la portada y del libreto, que conforman y enmarcan este nuevo disco. Como ya hemos comentado, este nuevo disco consta de 14 marchas, entre las cuales destacaremos los compositores, por ejemplo, como Miguel Sánchez Ruzafa, Elías Santiago Vico, José Peña Rubio, Eric Luque Vega, Pablo Ojeda, Cristóbal López Gándara, son los principales compositores que han compuesto las marchas para este nuevo trabajo discográfico. Casi todas ellas son primeras grabaciones. Junto a ellas, pues hay otros grandes clásicos de la música cofrade, como pudiera ser El Dulce Nombre, de Manuel López Farfán, por ejemplo, o La Virgen de las Angustias, de David Hurtado Torres. Como no podía ser de otra forma, la música para el Señor acudió gentilmente a la invitación a este acto que esta formación nos brindó, en la cual disfrutamos mucho. Desde aquí agradecemos todas las facilidades, las atenciones recibidas, tanto Paco Pérez como un servidor, Francisco Jiménez. Y os dejamos aquí con la entrevista que Félix Benito nos concedió con motivo de este acto.
Bueno, buenas noches. Estamos aquí en la Casa García Viedma en Armilla, porque es el sitio, este recinto expositivo precioso que hay aquí en la localidad de Armilla, donde se ha presentado la carátula y el libreto de este nuevo trabajo discográfico que nos ofrece la Asociación Musical de Armilla, ¿no? Que es tan de la casa, ¿no? La tenemos aquí como adoptadilla, ¿no? Ya lo sabes tú. Conmigo está Félix, que es su vicepresidente y también el encargado de comunicación. Y la verdad es que hace nada que estuvimos en la presentación del antiguo disco, bueno, antiguo ya ves tú, que tiene nada, 5 ¿no? años ya. 5 años de nada, ¿no? Me acuerdo perfectamente allí en el Perpetuo Socorro, ¿no? Y ahora os vais muy cerquita, os vais casi enfrente a San Jerónimo y para presentar este nuevo trabajo. Exactamente, queríamos un sitio donde no hubiésemos tocado nosotros nunca. Hablamos con Padre, el hermano mayor de la Hermandad de las Chías, y nos lo gestionó. Así que muy agradecidos a la comunidad de religiosas y a la hermandad por echarnos ese cable y tener la oportunidad de tocar allí, que es un sitio privilegiado. Es un sitio majestuoso, ¿no? Además que llama recogimiento. Sí. Allí hemos grabado ya varios conciertos también de Armilla, que bueno, vosotros no, pero el Padursi ha estado allí, y es un sitio que llena mucho, ¿no? Quería yo preguntar un poco, porque estamos viendo que la banda de Armilla es una de las bandas de palio que está apostando mucho por un repertorio propio, que no es habitual en las bandas de palio, ¿no? Porque yo creo que de la lista de marchas que tiene, de la escaleta de marchas de la formación, ya tiene un peso muy importante la cantidad de marchas propias que hay dedicadas a las hermandades con las que normalmente estáis, ¿verdad? Pues sí, hombre, el tocar a tantas hermandades de Granada capital y hermandades muy importantes hacen que su patrimonio musical tenga que sonar en la calle. De hecho, tienen tantas que hemos de seleccionar semana Santa tras Semana Santa qué marchas van a sonar cada año, y les vamos dando rotación a la música propia de cada hermandad, porque si no es verdad que tenemos un repertorio amplísimo de 130 marchas, nos ocuparía demasiado porcentaje de marchas si fuesen todas propias, y entonces les vamos dando rotación, pero cada hermandad le da mucha importancia a su música propia. Te decía que no es lo habitual, si es habitual en otro tipo de formaciones de las de viento y percusión, ¿no? Que sí tienen repertorio propio, por ejemplo, podría ser La Estrella en Granada, ¿no? Pero en las de palio no es tan habitual, ¿no? Esa presencia tan fuerte, ¿no? De hecho, por lo menos casi un tercio, diría yo, o más, son marchas propias de la formación. Sí, es que, a ver, nosotros somos una banda que hemos sido muy afortunados porque hemos tenido siempre en nuestro seno muchos compositores. Tenemos a Melchor, tuvimos en su momento a Víctor Ferrer, a Rocío Bracero, ahora están Eric y Elías Santiago componiendo mucho y muy bien, y entonces nos nutrimos mucho de ellos, y claro, ellos viven nuestra Semana Santa. ¿A quién le componen? Pues a las hermandades a las que nosotros acompañamos, porque tienen mucha relación con esas hermandades. Luego también tenemos la suerte de que componen a hermandades de fuera, y las hermandades propias nos piden esas marchas, entonces seguimos tocándolas y manteniéndolas en repertorio en la medida de lo posible. Pero ya te digo que hay que adaptarse entre lo propio y también lo externo, digamos. Para las marchas del disco no son marchas, supongo que inéditas, ¿no? Prácticamente todas, ¿no? Sí, prácticamente son todas primeras grabaciones, y algunas marchas que no son primeras grabaciones, que han sido ya grabadas, como El Dulce Nombre, pero que al cumplir 100 años pensamos que había que hacerlo, y hemos sido capaces además de recuperar la versión original de Farfán, y creo que es algo importante que quede registrado con una buena grabación. Sí, la verdad es que lo de la investigación para encontrar las partituras originales de las marchas es una faena complicada. Yo lo sé porque he ayudado en algunas, y es porque claro, cada banda las va modificando un poquito, unas se las pasan a otras porque os ayudáis. Sí, totalmente. Nosotros de esta marcha en concreto hemos encontrado versiones que, para facilitar la labor al músico, pues han cambiado la tonalidad, y en vez de tener 6 bemoles pues tiene 1 o 2, para que sea más fácil de interpretar, pero claro, no es lo mismo, no era la original, y nosotros buscábamos la original. Hemos metido las ocarinas, que le han tocado 2 músicos nuestros, para que suene, y yo creo que se le ha dado la importancia que Farfán quería darle tanto al instrumento como al coro que acompañaba a la propia marcha. Con respecto al conjunto de hermandades a las que les vais dedicando a las marchas, yo digo, para escoger discos siempre hay que escoger un conjunto de marchas que son como tu hijo, y otros dejarlos, ¿no? Porque al final no sabes cuál a poner y cuáles no. Ya me comentabas que habíais tenido en la Junta
Muchos debates. Mucho debate. ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá o qué dedo me corto? Pues tenemos tanto repertorio, afortunadamente, después de tantísimos años tocando en la Semana Santa, que tienes que seleccionar y desgraciadamente se quedan marchas de compositores propios fuera porque solo hemos podido meter 14, y digo solo que ya 14 marchas son muchas en un disco. Hemos ajustado a tope el tiempo para que nos cupiesen, pero claro, siempre se queda alguna fuera. Hemos seleccionado por las que tenían el mismo estilo compositivo, una línea sonora muy particular que creo que este disco está un escalón por encima en complejidad y en calidad compositiva del que pudimos tener en Lágrimas, por ejemplo. Sí, Lágrimas era más como marchas que no seguían una misma línea, todas bonitas, todo hay que decirlo, pero no sé. Y esto sí habéis buscado que sea una línea, no sé. Claro, que vaya todo enfocado a la misma línea de complejidad técnica de ejecución y de instrumentación también. Una pregunta así entre nosotros, como somos los apretados de la música. ¿Qué va primero, la marcha y luego la dedicatoria o primero la dedicatoria y luego la marcha? No, nosotros nos encontramos ya que las marchas son solicitadas al autor y el autor se empapa mucho de la idiosincrasia de la hermandad, de la imagen. Si no la ve en tiempo real, digamos, en la realidad, porque él esté tocando, viviendo otra Semana Santa, se empapa de vídeos y yo creo que ya las marchas están dedicadas a las imágenes a las que se componen. No es, como se decía antes, un cajonazo de yo he hecho una marcha, la tengo en cajón y a ver a quién se la dedico, sino que ya van es profeso para la imagen a la que se la han pedido. Entonces, la encargada ya es proceso para el disco, pero son compositores distintos. Tú dices que tienen una misma línea compositiva, esto habrá costado trabajo urbanarlo. Hombre, no las hemos encargado nosotros para el disco, sino que nosotros lo que hemos hecho ha sido ir recabando marchas que nos gustaban. De hecho era un listado enorme de los que nos gustaban y que no fuesen chocando entre sí, sino que fuesen muy al hilo todas, para buscar eso, que el nivel no bajara en ningún momento y que fuese un disco muy completo, muy redondo sonoramente y musicalmente. También tenemos el estreno mundial, podríamos decirlo, de la marcha Mijael de Eric, que esa todavía no ha sonado en ningún lado, la estamos reservando para que sea impactante su estreno, tanto en el primer concierto que lo vamos a estrenar como en el disco. Y es una marcha dedicada al patrón de Armilla, por Eric, que tiene una forma de componer muy particular y muy especial, con muchísima calidad y que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Muchísima calidad y muy buen gusto. Lo tuvimos en el programa pasado con la Marcha Maravilla, que es una marcha maravillosa, ¿no? Sí. Con mucha profundidad. Y aparte de Elías, ¿no? ¿Qué otros compositores han entrado a formar en el disco? Pues de los contemporáneos tenemos prácticamente todos. Tenemos a David Hurtado, tenemos a Gándara, tenemos a Pepe Peña, a Albarrán, pues que a Ojeda, Pablo Ojeda, es que no nos falta ninguno de los del este, como ha dicho Pablo en la presentación. Todos nos han cedido sus marchas para tocarlo. Y de la casa, pues nuestro Eric y nuestro Elías, que han aportado 2 marchas cada una, que no son pocas, y todas sublimes. ¿Qué te voy a decir? Si es que a mí me encanta el disco. Hombre, ¿cómo no va a componer una cosas buenas para su banda, no? Exactamente. Yo, además, se lo decimos a Elías, que cada vez se va teniendo más calidad en sus composiciones, y eso adquiere muchas veces mucha complejidad. Hay muchas veces que hasta le miramos mal por lo que nos mete en las partituras, pero es que luego hay que reconocerle que cómo suenan las marchas que están componiendo, que es que son increíbles. Yo cuando se empezó a poner Elías de moda siempre decía: dejarlo, que lo más bueno está por venir. Sí. Porque es una persona súper joven y claro, le queda por hacer casi todo, ¿no? Tenía mucho que aprender y lo está demostrando. Claro que sí. Pues nada, nos vamos a despedir aquí, ya no te entretengo más. Este ya es el 4º disco en el que está la música para el Señor. Estuvimos en Córdoba, estuvimos en Puente Genil, tenemos la encarnación de Almuñecas, tenemos el disco de Los Ángeles de Granada, calentito, presentado hace nada, y tenemos el nuevo trabajo de Armilla, Constancia, todas las marchas dirigidas a tu corazón, haz por escucharlas, para acercarte al Señor y a su bendita Madre, la Virgen María. Francis, continúa con el programa. Muchas gracias. Seguimos en la música para el Señor y bueno, hemos hablado de Armilla, pero su música todavía no la hemos escuchado hoy.
Claro, porque tenemos preparado una marcha de ese concierto especial en la iglesia de San Matías, ¿no? Que es la gran novedad, yo creo que de esta cuaresma en los musicales. Que yo creo que una propia parroquia organice su propio ciclo de conciertos. podrían tomar nota el resto de las parroquias, puesto que no deja de ser algo que al final atrae a gente y hace abrir las puertas de la parroquia, que tiene que ser de todo el mundo, ¿no? Efectivamente, ya es como deberían de ser, y más estando en cuaresma de cara a la Semana Santa, las parroquias deben de abrirse un poquitín más, bien con conciertos, lo que sé, algo. Tienen que hacer algo, que se abran. Eso es lo que necesita la gente de la calle, que se abran, que no estén un poco hermetizadas. Tienen que abrirse para que la gente se pueda adentrar, porque luego a lo mejor decimos, es que la gente que no va tampoco a las parroquias. Pero si hay parroquias que tampoco se abren, eso hay que ponerlo también en contexto. Y para esta ocasión, ¿qué marcha es la que vamos a escuchar de la banda de San Isidro? Pues ya sabes tú que en el Realejo tenemos emperatrices, tenemos capitanas, y esta vez le ha tocado a la reina del Realejo. Sí, y todo el repertorio fue granadino, marcha granadina. Pues si quieres nos quedamos con la marcha Reina del Realejo, ¿no? Y disfrutamos de la banda de San Isidro de Armilla. Nos quedamos con ella.
Y de la iglesia de San Matías nos pasamos al pasado día 8 de marzo, en el cual tuvimos un concierto pues bastante amplio en el Teatro José Tamayo de la Chana y con 3 formaciones musicales. Que de hecho tuvimos a la banda Educando de Cuyar Vega, la agrupación musical La Fe y para terminar, evidentemente, la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Granada. Claro, y decimos evidentemente porque era un acto hecho por la Hermandad de la Esperanza para su bolsa de caridad. Bueno, para esta Casa de la Esperanza que ellos tienen para las mujeres con problemas. Un acto que por la inclemencia meteorológica, por la situación del día, tampoco fue un acto que se... nada. Estábamos hablando que estuviera a medio teatro y sin duda, pues bueno, fue una auténtica pena, puesto que lo que vimos allí fue bastante agradable. Sí, la verdad que estuvimos bien, fue variado. Y yo lo noté un poco frío. No sé cómo comentarlo. Yo noté frío, porque tú vas a lo mejor a otros conciertos, ves el ambiente, ves algo ya como preparado, pero aquí un poco... Pero Paco, partamos de la base de que cuando tú ya entras a un sitio y no lo ves lleno, ya eso hace también, que enfríe. También. Eso ya hace que enfríe. Después hay que tener otra cuestión. Para mí, yo, por ejemplo, si tengo que poner un pero, mi pero no lo pongo ahí, porque yo voy a hablar de cortinas hacia adentro. Y yo vi unos márgenes enormemente grandes en los cambios de las bandas de formaciones. De una formación a otra, unos márgenes muy grandes en el tiempo. Sí, hemos estado en varios conciertos donde hemos visto que esto se ha hecho súper ágil. Sí, Incluso sí. mientras hablaba el presentador se Sí. arreglaba todo. De hecho, es que yo mismo decía, uff, qué largo se me está haciendo, ¿no? Y tú que estarías fuera... Yo en uno lo conté y tardaron 15 minutos. De cambiar una banda a otra. 15 Tú minutos. date cuenta cuándo me has visto a mí en un entracto sentarme. No, si es que yo mismo, Que cogí yo me decente. sorprendí y me sorprendí por eso, porque vi que el acto, se demoraba en el tiempo y veía, oye, que nadie los veía sulfurados, ¿eh? No, La por tranquilidad, eso es digo. decir, pero eso tiene que ser más dinámico, eso tiene que ser más rápido. No, porque no es lo que tú tardes, es ese Hay momento... un pequeño truco que es poner las sillas de la banda más grande y ahí se pueden acomodar todas. Por ejemplo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, es verdad, yo noté Pero falta de está- agilidad. Meto 20 sillas, saco 15 sillas, meto no sé qué. En fin, es que A mí me pasó eso. Yo no yo tienes creo que tener que- mucha gente para hacerlo. Eso es falta de, yo creo, de organización. Si se hubieran Sí. estado un poco más coordinados... Hubiera habido 5 todo- personas recogiendo sillas, Claro. ahí, pues todo se soluciona rápidamente. Claro. Pero sí que es verdad que yo eso, si yo me tengo que poner un pero, la demora entre las bandas. Me pareció excesiva, pero ya a unos rangos ya serios, ya considerables, ¿eh? Pero bueno, dentro de eso, Te cuenta que entre la primera y la segunda formación prácticamente era el triple de componentes, o el doble o el triple de componentes. Pues había que meter la mitad más de sillas. sí, pero si no es el meter la silla, es cuántas personas hay para meterla. Los propios músicos y... Ahí es donde la cosa yo vi que no... Ahí cambia. Pero bueno, dentro de eso no quitemos que lo que sí escuchamos fue buena música. Sí. Sí. Y en esta ocasión vamos a escuchar a la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Y para esta ocasión, ¿qué tenemos, Fran? Hemos escuchado por Dios de Manuel Alejandro González, que es una marcha que han vuelto a retomar. Una marcha que se estrenó en su momento tímidamente. Y que ahora, pues la formación ha vuelto a retomarla, ya que es una marcha propia de la propia formación. Sí, pues que la han criticado bastante por no tener marchas propias y sí tenían ahí algunas. Sí, de hecho era una marcha que estaba ahí, que se montó, que se tocó la Semana Santa, no sé si fue de este año o de la anterior, o de hace 2 años creo. Dos. De hace 2 años, pero muy tímidamente, o sea, fue un estreno tímido, en el cual pues ahora sí ya se ha oficializado, se puede decir, y que ya lo tenemos en la banda de Gran Un Poder. acierto de esta nueva dirección musical que hay, pues un acierto retomar esta marcha. En el cual se le ve ganas de un cambio, Sí. de un giro, Sí. de un estilo propio.
A ver si tenemos que trincar a Manolín y a preguntarle de todas estas cosas, que está muy esquivo este año. Sí, se nos está dejando... Nos pega los izquierdazos, pero Sí, no veas, ¿eh? porque eso hay que comentárselo, Manolín, que alguna vez te he llamado ya. A ver si es posible que te pases por esta casa y Es que sale corriendo. hablemos un poquito de tu banda y de todos esos proyectos, de los cuales siempre son interesantes. Pues si queréis, nos quedamos con Escuchado por Dios, nos quedamos con la banda de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y disfrutamos de lo que fue el pasado 8 de marzo, ¿fue? Sí. Sí, 8 de marzo, el concierto que organizó la Hermandad de la Esperanza y con la marcha Escuchado por Dios.
Pues hoy empezamos una nueva sección que tendremos en la música para el Señor para esta cuaresma, Fran. Y para esta ocasión lo que tenemos, vamos a indagar un poco sobre los orígenes de la marcha procesional en formato de banda de música. Es muy importante conocer la historia porque ayuda a comprender muchas de las cosas que ocurren actualmente. Que se pregunta la gente, ¿y por qué será esto así? Porque eso tiene su origen. No han crecido en una maceta ni nada de eso. No. Pues para esta ocasión y ya para esta sección será a partir de ahora nuestro compañero José Luis de la Torre, integrante de la banda de Los Ángeles, quien nos entregue estas secciones poco a poco y en fragmentos sobre el origen de la banda de música y sobre todo el origen de la marcha de procesión. Muy buenas, José Luis. Pues muy buenas y muchísimas gracias por la invitación y por abrir este espacio a los cofrades, que yo creo que, como ha dicho antes Frankie, es muy importante, pues para conocer un poco de dónde venimos y también quizás hacia dónde vamos. Así que gracias por contar conmigo como mi humilde persona para que os pueda contar un poquito de todas estas cuestiones relacionadas con el origen de la marcha procesional. Y el matiz que introducimos para banda de música. Sabemos que la marcha procesional o la música cofrade para Semana Santa tiene diferentes versiones. Tenemos las agrupaciones musicales, tenemos cornetas y tambores. También muy importantes las capillas musicales, que fueron santo y seña, sobre todo en los siglos XVIII y XIX. Y en este caso yo me voy a centrar, porque es mi ámbito de estudio, mi ámbito de investigación, en la banda de música. Y bueno, ¿y con qué vamos a comenzar? Porque habrá que empezar con unos orígenes. Bueno, pues yo creo que efectivamente cabría preguntarse cómo surge una marcha procesional. Y yo creo que la primera pregunta es para vosotros. ¿Cómo pensáis que surge la marcha procesional para banda de música? Pues a mí me pilla. Yo me supongo que será en el concepto de que a través de las bandas militares empezaría un poco todo, ¿no? Sí y no. Ciertamente, para comprender el inicio de la marcha procesional tal y como la conocemos hoy en día, tenemos que retrotraernos prácticamente un siglo y medio. Nos tenemos que ir al siglo XIX. O incluso casi 2 siglos si apuramos un poquito, porque no se entiende el inicio de la marcha procesional para bandas de música sin comprender lo que ocurre con las bandas de música en los desfiles procesionales. Así que si no os importa, vamos a ello. Mirad, las bandas civiles y militares sufren una serie de reorganizaciones en torno a su normativa y reglamento a lo largo del siglo XIX. Primero y principal, las bandas militares. Las bandas militares desde principios del siglo XIX se van reorganizando hasta que llegamos al último de los reglamentos que ya las consolida con una serie de parámetros que nos indican cuáles son sus músicos, cuáles son los instrumentos que tienen que tener, e incluso en categorías de bandas de música atendiendo precisamente a ese número de componentes. Y eso se produce en 1875 con el reglamento que le afecta. Ya en la restauración se produce esta reorganización y lo que nos permite es consolidar, como digo, la estructura y los componentes que llegan a estas bandas de música. O sea, entramos de que el tema de la estructuración de bandas de música no es un invento, eso viene ya preestablecido desde su inicio. Está establecido, insisto, el último que ya las consolida cuando la marcha procesional empieza a surgir es de 1875, pero hay otros muchos reglamentos a partir de principios del siglo XIX que las vienen estableciendo. La música militar siempre ha estado ligada generalmente a las batallas, los toques militares o a las celebraciones, al protocolo militar, a los desfiles, pero ¿no? A los desfiles, efectivamente, tenemos composiciones y todo esto se va reglamentando a lo largo del siglo XIX hasta 1875, que es quizás el hito más importante para la temática que a nosotros nos interesa. Y será seguramente la segunda mitad cuando empiezan a establecerse. Y muy importante porque en uno de esos reglamentos, ya a mediados del siglo XIX, es cuando se dicta el que las formaciones bandísticas militares puedan participar en desfiles civiles que no estén relacionados con el ámbito militar. Entonces, en ese punto es cuando las bandas de música militares intervienen primeramente en los desfiles procesionales. Claro, una vez reorganizado todo esto, cabría preguntarse, si una banda militar tiene que participar en un desfile procesional, ¿tendrá que tener un repertorio propio
Entendemos que cuando una banda militar participa en un desfile militar, hay una música específica para los desfiles Para militares. ese evento, claro. ¿Qué ocurre? Que hasta ese momento no teníamos una marcha o una música específica para desfiles profesionales. Pero las bandas civiles que sí participarían en los desfiles procesionales sí tendrían algo de repertorio, creo. Las bandas civiles son posteriores Vale, a las bandas ok. militares. Ajá. ¿Por qué? Porque en estas reorganizaciones que estamos hablando de normativa, cuando los músicos militares empezaban a salirse de estos ámbitos militares, llegaban a su municipio y se encontraban con que ya no tenían un oficio. Y se empezaron a fundar las bandas civiles. Las que conocemos principalmente son de los municipios o de los pueblos, pero también habían bandas civiles de otras muchas organizaciones. Por ejemplo, los centros obreros, que eran organizaciones pseudo-sindicales, es decir, algo muy primitivo a lo que consideraríamos hoy un sindicato, también tenían esas bandas de música. Las bandas de los hospicios provinciales, que tampoco están relacionadas con el ámbito militar, pero que empezaron a funcionar en los desfiles profesionales. Son bandas civiles. Con lo cual, una vez que las bandas militares están bien establecidas y hay algunos músicos que empiezan a salir de ese ámbito, se empiezan a crear las bandas civiles, pero con posterioridad. ¿Y cuándo se incorporan las bandas civiles a los desfiles profesionales? Pues yo creo que es algo muy paralelo. Conforme los desfiles profesionales empiezan a tener más demanda de público y empiezan a ser más numerosos, es necesario un aporte de más bandas. Entonces, si las bandas militares no cubren esa demanda, empezamos a tirar de las bandas civiles. Pero siempre en la cronología, por así decirlo, sería bandas militares y después bandas civiles. Y con todo ese caldo de cultivo tenemos que preguntarnos, claro, si yo soy una banda militar o soy una banda civil y tengo que participar en un desfile procesional, ¿qué tipo de composición voy a utilizar? Pues las primeras composiciones que se utilizan son las denominadas marchas fúnebres. ¿De dónde extraemos esas marchas fúnebres? Pues tenemos que irnos a la música clásica. Y extraemos estas bandas extraen lo que se denominan las marchas fúnebres, la que más conocemos, la de la ópera Ione o Jone, pero también la marcha fúnebre de Beethoven, de la tercera sinfonía, de la heroica, o también la marcha fúnebre de Thalberg, o la marcha fúnebre de Chopin, que fueron marchas que se introdujeron también de la Gioconda, de la ópera La Gioconda de Ponchielli. Pero ¿qué ocurre? Aquí tenemos que añadir otro ingrediente más a todo este caldo de cultivo, y es que nosotros no tenemos composiciones específicas para bandas de música, es decir, hay que transcribirlas. Y esas transcripciones se realizan en el marco de una de las revistas más importantes de circulación de repertorio para banda en el siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí entra en escena, un compositor, músico militar, músico mayor, muy importante, que es José Gabaldá y Bel, de Castellón. Esta persona, que estaba evidentemente como músico mayor, estaba en los desfiles profesionales y en otro tipo de actuaciones propias de las bandas militares, pues tiene la feliz idea de fundar una revista de circulación nacional con transcripciones para bandas de música. Esto es lo que conocemos como un periódico. Si tú te suscribes, te está llegando todos los días tu periódico a tu casa. O sea, eso sería lo más similar en los años 90, el famoso IRC hispano, cuando íbamos todos en el canal Bandas pasándonos las partituras. Pues una especie... Pero en la vida claro, en el siglo XIX. En el siglo XIX. Lo que hace José Gabaldá y Bel es fundar la revista Eco de Marte, que era una revista por suscripción en la que las bandas principalmente militares, pero después civiles, empiezan a comprar partituras por suscripción. ¿Qué partituras? En el caso, había muchísimas cosas, pues, pasodobles, marchas militares, de todo. Pero José Gabaldá y Bel se da cuenta que es necesario un repertorio para desfiles profesionales. Y el primer paso que da es coger partituras tradicionales de la música clásica, es decir, marchas fúnebres, y transcribirlas, adaptarlas a la plantilla de la banda de música. Esa tarea pues nos lleva, por ejemplo, a conocer a músicos tan importantes como Álvaro Milpager, que fue el que hizo la transcripción de la ópera Jone, la primera que se hizo, y otros muchos que por cuestión de tiempo no vamos a citar. Pero lo importante es que
Esa suscripción, que inicialmente es para bandas militares y que posteriormente también las bandas civiles empiezan a adquirirla, esa es la que hace circular el repertorio para bandas de música, principalmente de estas transcripciones. Y yo ahora entra mi pregunta. En el caso, por ejemplo, de estas marchas que se transcribieron o estas obras que se transcribieron, yo supongo también que sería una de las acciones el coger este tipo de obras porque ya eran conocidas, era como más fácil para el oído del oyente, ¿no? La persona de aquel tiempo que poco podía haber escuchado. Correcto. De hecho, se eligen precisamente este tipo de composiciones porque la gente ya las conoce del ámbito clásico. Y al reconocerse del ámbito clásico, penetran muchísimo mejor en el repertorio de las marchas profesionales que, insisto, inicialmente se conocían como marchas fúnebres. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ya conoces este tipo de repertorio, es mucho más fácil introducirlo en los desfiles procesionales sin que haya ese tipo de fricciones por considerarse que esa música no encajaría. Por tanto, como digo, Eco de Marte, pero no es la única. Cuando José Gabaldaibel la vende a Antonio Romero, se crea también la casa, más adelante la Casa Erviti, después Real Musical, etcétera, etcétera, o Editorial Unión Musical Española, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos es un recorrido de todas estas composiciones, principalmente transcripciones, que empiezan a circular por las bandas de música. Pero, paralelamente a esto, los desfiles profesionales siguen aumentando, se van haciendo cada vez más largos, y las bandas de música, en este caso ya más bien los músicos mayores, es decir, los directores de estas agrupaciones bandísticas, se dan cuenta de que este repertorio aún es insuficiente. Y aquí es cuando empiezan a componerse las primeras marchas de profesión para bandas de música. Y el primero vuelve a ser José Gabaldaibel, con composiciones, las tengo aquí, por ejemplo, La Azucena, La Guirnalda, El Llanto o Soledad. Y fijaos que estas primeras composiciones no tienen el nombre de los titulares, porque estamos todavía en una etapa muy inicial. Empiezan a tener nombres, pues, de hechos bíblicos, personajes ilustres que mueren, o, en este caso, algunos pasajes de la pasión y muerte de Jesucristo. Por eso, las primeras composiciones que tenemos no tienen todavía el nombre de los titulares a los que se acompañan. Primero porque las bandas iban cambiando mucho de titular, no hay esa estabilidad que a lo mejor podemos encontrar ahora. Y segundo porque estamos en una etapa muy inicial de la marcha profesional para bandas de música. Y estas composiciones empiezan también a circular a través de estas revistas y se empiezan a hacer muy populares. Y aquí este es el punto, este es el germen en el que la marcha profesional empieza a surgir. A partir de aquí, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues que las transcripciones, es decir, las adaptaciones, otra que también tengo aquí apuntada es la marcha fúnebre de Sors, el español, el catalán, esas empiezan a pasar a un segundo plano y empiezan a tener más relevancia en las que son compuestas específicamente para bandas de música y para desfiles profesionales. Y aquí tenemos ya el cambio de nomenclatura. Pasamos de marcha fúnebre a marcha profesional, marcha solemne, marcha de gloria u otras denominaciones que se le ha dado a la marcha profesional a lo largo de la historia. Y ahora me pregunta, Solí, de estas primeras, de estos primeros orígenes, de estas primeras obras, ¿ha llegado algo a nuestros días que todavía se esté interpretando? Bueno, que se esté interpretando, como depende mucho de cada formación bandística y el repertorio, pero sí, gracias a Dios sí que tenemos ejemplos y ejemplos que se interpretan, a lo mejor ya desde el punto de vista de recuperación. Los trabajos que yo recomiendo a la audiencia que pueda, que le interese o que tenga ese gusanillo, los trabajos de Juan Carlos Galiano son fantásticos porque nos ha ayudado a recuperar gran parte. También que duda cabe que José Manuel Castro Viejo o incluso aquí en Granada, en menor medida Jorge de la Chica, han hecho un trabajo de investigación y de recuperar estas composiciones. De hecho, las que he citado de José Gabaldaibel están las partituras, se pueden consultar, se pueden interpretar. De hecho, recuerdo que la banda de Cantillana hizo un CD recopilatorio de este tipo de composiciones primitivas que estaban olvidadas, creo que con el título de Ottocento, precisamente refiriéndose a los años 1800 y que es donde este tipo de composiciones empiezan a proliferar.
Y ahora se te queda una cara diciendo, madre mía. Pero también estas cosas es que la Claro. música y nuestros telespectadores tienen que saber de dónde viene todo. Es necesario, yo creo que es necesario conocer los orígenes para luego analizar qué es lo que está ocurriendo a continuar en nuestros días, ¿no? En esta etapa ya mucho más reciente, más contemporánea, que eso, si me permitís, lo analizaremos en el último programa, que os pondré unos retos para que podáis resolverlo. El examen, como, el examen sí, final. el examen final. Bueno, la cosa es que la historia sigue avanzando y ya llegamos a los grandes nombres del último cuarto del siglo XIX, que son los que realmente sientan las bases para todo un catálogo de marchas profesionales que se extenderán a lo largo del siglo XX. Esos no son otros que Rafael Cebrero, con su marcha fúnebre, el caso un poquito más adelante de los Font, ¿no? con su marcha fúnebre a la Quinta Angustia, o las grandes y magnas obras ya entrado en el siglo XIX. Pero también es muy importante que destaquemos que en Granada tuvimos una serie de compositores que ayudaron a que el género se estableciera en nuestros límites, ¿no? Hablamos mucho siempre de Andalucía y lo focalizamos casi siempre en Sevilla, pero qué duda cabe que, por ejemplo, también Córdoba, con un recuerdo, o por ejemplo en otros lugares como Málaga, que también tienen un rico patrimonio a finales del siglo XIX. Es cierto que siempre miramos hacia la capital hispalense, pues como digo, con los Font, con el caso de Rafael Cebrero, pero no olvidemos que en Granada tenemos muchos ejemplos. Hoy los voy a citar y en el próximo programa os contaré algo más. Podemos citar a Claudio Lerín, que fue el director de la Banda del Hospicio Provincial de Granada, que hizo una composición dedicada al Santísimo Sacramento en 1871. José Moral, que es un poquito posterior, ya a finales del 19, también director de la Banda del Hospicio, hace otra composición. Y bueno, pues tenemos el caso de Antonio de la Cruz, que es quizás el compositor que más aportó a este género, no por el número, tiene 4 o 5, no por el número, sino por la calidad y por el momento en el que la hace. Es decir, cuando nadie hacía este tipo de composiciones, él hizo 5, entre las que destacamos una dedicada al Viernes Santo en la capital granadina, que sabéis que ha sido en el siglo XIX quizás el día más importante de nuestra Semana Santa, y otra dedicada a la Virgen de las Angustias, que tiene bastante más recorrido y que hablaremos de ello en el próximo programa. Y con respecto a la instrumentación de estas bandas originales, por ejemplo, ¿cómo ha ido evolucionando? Bueno, pues esa instrumentación es muy curioso porque, aunque se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo en algunos instrumentos, ha habido otros que han aparecido, han desaparecido o han hecho unas funciones dentro de lo que es la instrumentación u otras. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza los figles, que tienen una digamos, en la instrumentación funcionaban con la parte grave, y otros tipos, las trombas, que también podían tener una ambivalencia de hacer como la parte de trompeta o la parte de trompa. Es decir, la instrumentación ha ido cambiando y generalmente, muy curioso, adaptándose a los reglamentos de las bandas militares. Ya cuando lleguemos al siglo XX empezaremos a estandarizar un tipo de plantilla musical que sí que se va a mantener durante el tiempo hasta nuestros días. Y de hecho, Granada también, hablando de todas estas bandas, tanto las que salieron militares que ya podían tocar este tipo de marchas o ya tocaban estas marchas, Granada tuvo un papel fundamental con las bandas civiles, ¿no? Porque las bandas civiles en Granada hubo una gran cantidad. Finales del siglo XIX es una época muy importante para la creación de formaciones bandísticas de tipo civiles, sobre todo asociadas a los municipios. Nace la de Churriana, Alfacar en mi pueblo, Loja, Íllora, también en la parte de aquí tenemos Padul, tenemos Búrcal y un sinfín, o la Zubia, la Gavia, en este caso a ellos lo llaman Gavia Grande. Hay una importante eclosión de formaciones bandísticas relacionadas con esto. También, como he dicho, de otro tipo de asociaciones. Ya en el siglo XX tenemos la de obreros polvoristas,
he hablado antes de las relacionadas con los centros obreros, es decir, pero principalmente relacionadas con los municipios. Entonces, sí que tenemos una eclosión importante a finales del siglo XIX que, pues ya dependiendo de los avatares de la historia, pues van a desaparecer, van a volver a fundarse, pero sí que tenemos una importante. Y esas formaciones que tomarán parte principalmente a principios del siglo XX ya en los desfiles profesionales de una forma mucho más importante, estarán relacionadas con los municipios cercanos. Pero de eso os hablaré también en otro programa cuando hablemos del desfile antológico. Muy bien. Yo creo que hoy bien. nos vamos bien enseñados, ¿eh? Hoy estamos, la primera clase has cogido Yo creo apuntes que- para el examen. hay que destacar otra cosa, y es que muchas veces hay una cierta discusión, en algunos casos sana, en otros no tan sana, sobre la colocación de las bandas de música en los desfiles profesionales. La colocación, es decir, cómo vas a colocar los músicos, ¿no? Se habla mucho. De hecho, pero ese problema Existe existe a día de hoy, a día ¿eh? de hoy. Esa Unos que disputa- sí, dónde va la percusión, que si delante, que clarinetes. si detrás, las maderas. Yo soy bastante pragmático en ese aspecto y no me gusta entrar en excesivos conflictos porque la verdad que no tiene. Si nosotros analizamos la historia desde un punto de vista historicista, las bandas civiles o las bandas que hoy participan en los desfiles profesionales son herencia de las bandas militares. Por lo tanto, las bandas militares tienen una colocación muy clara, que es como sabemos, ¿no? Cornetas, tambores, percusión y el resto de la formación, empezando por los graves hasta la madera más aguda, que es la que cierra la parte bandística. Es cierto que esto es desde un punto de vista historicista, ¿no? Si entendemos que las bandas civiles se alimentan de las bandas militares, pero también es cierto que desde el punto de vista acústico, es decir, si hablamos ya de una concepción mucho más actual de las bandas de música desde un punto de vista acústico, tiene sentido, es decir, yo no descarto, tiene sentido el que se ponga la madera delante. Pero desde un punto de vista acústico, si tú pones la madera delante, no le puedes poner los tambores delante. Entonces, son como dos visiones que son compatibles. Yo no critico ni una ni otra. Yo me siento cómoda con la parte historicista, me siento muy cómodo con esa parte, pero tampoco critico quien lo quiera hacer desde el punto de vista, digamos, desde un fenómeno físico-acústico. Pues esto es lo que traemos hoy, ¿no? Bueno, yo traía mucho más cosas, porque, por ejemplo, pero ya con esto termino para no hacerlo muy pesado, la colocación en los desfiles profesionales de las bandas de música. También tendemos, hoy en día está muy estandarizado que capillas musicales pueden tener la ambivalencia de en un titular cristífero o en una titular mariana, se puede tener ambivalencia. En el caso de las agrupaciones musicales con cornetas y tambores, todos tenemos muy claro que van o en pasos de misterio o en titulares cristíferos, pero las bandas de música que hoy tradicionalmente asociamos a los pasos de palio, también tenemos que tener en cuenta que hasta hace muy poquito las bandas de música también acompañaban a los titulares cristíferos o a los pasos de misterio. Todavía vemos algunos sitios Todavía. donde va esa Todavía. banda de música ahí. Pero sí, bueno, y de hecho ahora hay como un revisionismo histórico. En el caso de Sevilla, sabéis que, por ejemplo, el Cachorro ha cambiado recientemente ese acompañamiento musical. Y es cierto que si nos fijamos en la historia, las bandas de música también han acompañado a este tipo de titulares. ¿Por qué? Pues porque las bandas militares, sobre todo a partir de la guerra civil, han tendido a ir desapareciendo y las bandas civiles han ido ocupando esos espacios. Y en segundo lugar, porque el movimiento de agrupación musical y de cornetas y tambores no estaba tan afianzado como lo está ahora en estos sitios, en estos años, en estas décadas. Por lo tanto, si queríamos que hubiera música en los desfiles profesionales, no podíamos mirar a otra cosa que no fueran las bandas de música, que eran las que ocupaban los diferentes puestos que ahora ocupan otras formaciones. Claro, no había variedad, se puede decir. No existía esa variedad, o si la existía, ocupaban otros espacios, como la cruz de guía o cerrando los Hay que cortejos. tener en cuenta, ¿no?, que en los pueblos donde estaban todas estas banditas municipales pequeñitas que se fueron creando, pues le tocaban al patrón, tocaban el Viernes Santo a su nazareno, a su crucificado, tocaban en todos porque era Correcto. la banda del pueblo. Y de ahí que el repertorio que tengamos, sobre todo si miramos a Sevilla, sea muy nutrido también con dedicatoria a titulares cristíferos o pasos de misterio. Eso ocurre, por ejemplo, en Luis Lerate, en Pedro Braña, en Pedro Gámez la Serna, en Pedro Morales, sobre todo esta década del año 50, 60, 70, pero también aquí en Granada con, por ejemplo, el caso de Francisco Alonso, que hablaremos la semana que viene, con una marcha recuperada precisamente por mi banda,
dedicada a un titular cristífero, el Señor de la Unidad. Sí, porque antes sí es verdad que en tiempos más anteriores, sí es verdad que vemos muchas marchas dedicadas a titulares cristíferos. Totalmente. Y eso responde precisamente a que, en un primer lugar, las bandas militares ocupaban todos estos espacios, y en segundo lugar, porque las bandas de cornetas y tambores todavía tampoco tenían un repertorio consolidado, que tendremos que esperar a la llegada, el grande, sobre los grandes, que es Alberto Escame, un poquito más adelante, ¿no? Y también es sintomático el que los autores de las marchas profesionales, desde el origen de estas marchas para bandas de música, sean músicos mayores, es decir, sean militares. No quiere decir que no haya, como hemos visto, de personal civil, pero si comparamos, la balanza se va muchísimo más a los músicos militares que a los músicos civiles. ¿Por qué? Porque precisamente las bandas militares las que tenían un mayor protagonismo en los desfiles profesionales. Pues nada, Hemos aprendido, ¿eh? hemos aprendido. Pues José Luis, la semana que viene más y mejor, ¿no? La semana que viene, pues muchísimas gracias por contar conmigo, aquí estaremos, porque si me permitís una reflexión final, yo creo que a la banda a lo que es la música profesional hay que respetarla muchísimo. No solo a los músicos que vamos a los desfiles profesionales, sino a la propia música, porque yo siempre me planteo, imaginemos una Semana Santa sin música. ¿Sería Semana Santa? Sí, desde el punto de vista religioso, que es el principal, ¿no? También el que lo quiera ver desde un punto de vista antropológico o cultural. ¿Sería Semana Santa? Sí, sería Semana Santa, pero sin duda no sería la Semana Santa que conocemos. Buena reflexión. La Semana Santa tiene muchas vertientes, entre ellas la musical y la popular, ¿no? Porque también es un tipo de música popular, ¿no? En Correcto, gran parte. y es parte de nuestra tradición y de nuestra Claro. cultura. De hecho, hay que decirlo, la Junta de Andalucía ha protegido este tipo de repertorio, este tipo de música como algo muy patrimonial de Andalucía. Me parece estupendo. Claro. Porque además necesitábamos un pequeño arropo desde esa parte. Pues existe ya esa protección desde el año pasado. De hecho, incluso desde la Consejería de Educación se instaba a los centros educativos a que enseñaran a los jóvenes, a los estudiantes, al alumnado en general, que enseñaran este tipo de música como algo, como igual que el flamenco o igual que otro tipo de música que están muy, muy arraigadas en nuestra cultura. Es muy nuestra. Si es que es Totalmente. nuestro, si es que es nuestro, Totalmente. si no cuidamos nosotros de lo nuestro, ¿quién lo va a cuidar? Totalmente. Si eso es así. Pues José Luis, la semana que viene a ver lo que nos trae, porque seguiremos un poco la trayectoria, ¿no? Me supongo. Seguiremos indagando en la marcha profesional, pero os doy una pincelada, nos centraremos en la capital, en Granada. Bueno, pues chicos, esto es lo que traemos en esta ocasión con los orígenes de la marcha profesional en banda de música. José Luis de la Torre será quien nos guíe en este camino y nos hará un poquito entender cómo estamos aquí o cómo hemos llegado aquí y a dónde podemos llegar, porque el camino no se ha parado en estos momentos. El camino proseguirá y habrá un desarrollo. Y tomen ustedes notas si quieren aprobar el examen. Pues nada, José Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darme la oportunidad y por abrir este espacio a los telespectadores. Pues continuamos en la música para el Señor. Una vez finalizada la sección de nuestro compañero José Luis de la Torre, porque ya tenemos nuevo compañero, es Nuevo decir, compañero. cada vez Vamos a más, aumentando. vamos a más, aumentando. nunca menos, sino a más, Lo mismo en personal que en material en todo, En todo. y en dinero. también. Ya que se nota que somos Así una se, empresa de... se nota aquí en el Una escaparate, empresa- ¿no? ¿Eh? Tenemos- Sí, esto lo ha montado hoy mi Paco, toda la mesa, que ya no sé si estamos sentados en la mesa de la música para el Señor o en una mesa de póstula, Paco. Claro, claro, además ya solo nos falta Como un estamos en disco. cuaresma, pues digo, Solo vamos nos a falta poner que tener un disco. Claro. ¿Sabes lo que nos falta? Echarle incienso al incensario. también. Que no echa humo. Es decir, pero bueno, por lo demás, una vez dicho todo esto, y ya que ha finalizado nuestro compañero, habrá que escuchar algo de alguna formación musical. Claro, tendremos que poner un disco pues de la presentación del disco de Los Ángeles, que aquí lo tenemos. Que tiene angelitos dentro. Una marcha de ellos, concretamente. ¿Y cuál Sí, de ellas? Pues tenemos la marcha Vía Crucis de Ismael Jiménez, que es una marcha que particularmente a mí me gusta bastante. Marcha de coste serio, es decir, en el cual, pues bueno, la interpretaron en esa presentación del disco
de la banda de Los Ángeles. Y ya sabes que escucharla por la carrera del Dardo, ¿no? Cuando la escuchamos, que fue algo, uno de esos momentos que se te queda ahí. Para mí fue el momento de la Semana Santa de hace 2 años. La Virgen de los Reyes, los pájaros se escuchaban, el río, el agua. era mágico, momento mágico sin lugar a dudas. Y con ese me quedé. Sí, sí. Pues si queréis nos quedamos con Vía Crucis de la banda y unidad de música Nuestra Señora de los Ángeles y disfrutamos de un pequeño fragmento de lo que fue la presentación del primer trabajo discográfico.
Y bueno, chicos, después de escuchar la banda de Los Ángeles, había algo por ahí que nuestro compañero José Mari, que no sabíamos nada de él, porque estaba más perdido que la 10-11, pues ya ha dado señales de vida. Sí, ya se ha puesto nuevamente un poquito la pila y ya está con nosotros ahí. Es que el muchacho tiene la agenda como un ministro. Sí. No, totalmente. Además va de semana en semana y de acto en acto. O sea, que es que ya después decíamos de ti, Paco. No, y está haciendo más kilómetros que nosotros. Sí, más sí. que yo. Bueno, estamos ahí Más cogiéndonos de la mano ya. Pero todavía no la hemos llegado. No, hace más kilómetros. Pues si queréis nos quedamos con José María Sánchez Martín, que nos tiene que decir algo muy importante, en el cual retoma con fuerza su sección y además con un ámbito completamente diferente. Nos quedamos con él y lo escuchamos. Muy buena, pues nada, de nuevo estoy por aquí. Han sido algunas semanas un poco ocupados, pero en esta ocasión no traigo ninguna charla con ningún director, ninguna banda. En esta ocasión traigo algo que durante varios años se me ha ido de alguna forma pidiendo para que lo hiciera, y he tirado de preguntas del público, de personas también de mi círculo, pero también gente de fuera, ¿no? Que me han escrito por redes sociales o me escribían por WhatsApp o por llamada telefónica. Y la verdad que he tirado un poco hacia atrás. He recopilado ciertas preguntas y las he añadido a una especie de documento que he realizado, ¿no? Sobre la marcha Por Siempre Despojado, que es otra de las marchas que he recibido muchísimo para que hiciera algo, para que explicara algo sobre la marcha, en fin. Tengo que decir que no es desglosar la marcha, porque no me gusta hacerlo mucho, porque si hay que explicar una música creo que es porque difícilmente vaya a ser comprendida, o quizás que necesite mucho tiempo de por medio para que pudiera llegar a entenderla el público llano, ¿no? Así que no es un desglose de la marcha, es, bueno, pues contar ciertas vivencias y sobre todo responder a preguntas vuestras, preguntas que se me han realizado, se me han hecho, y bueno, ha salido esta especie de documento que espero que sea del agrado de todos y de todas las personas que lo vean. Dentro de poco seguramente que habrá más cosas así, y otras entrevistas o otras charlas y demás. Así que espero que os guste. Continuamos en la música para el Señor, y para continuar y para formarnos, ¿dónde deberíamos ir, Paco? Pues como siempre comento a todos nuestros seguidores, a Culturais. Que se pongan en contacto si están buscando trabajo, si quieren adquirir una buena formación, si quieren tener posibilidades de hacer prácticas en alguna empresa y poder quedarse. Que acudan a Culturais. Que aquí lo ven en el rótulo, se pongan en contacto con ellos, que de verdad les va a servir de una gran ayuda. Además, estoy yo haciendo cursos ahora Por Culturais. para todos los cursos estos de formación. Sí, Que, como tiene fíjate, que ser. ¿alguno hará algún curso que haya hecho yo? Claro, como tiene que ser. Culturais, patrocinador oficial de la música para el Señor. Pues continuamos el ciclo de esta entrega, que esta entrega ya viene apretada. Venimos Ya viene apretaditos, y apretadito. acuérdate de la orquesta Osel, que la tuvimos hace nada. Sí, de hecho, el pasado 7, si no recuerdo mal, fue el concierto de la Orquesta Ocel en Atarfe, El tiempo detenido en un mar de pasión. en el cual pues era un acto un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y estos compañeros de la Orquesta Ocel pues han querido, a buen gusto, traernos un pequeño fragmento de lo que fue ese acto allí en el Teatro de Atarfe. En el Teatro Medina Elvira, de Atarfe. Correcto. Si queréis, nos quedamos con la banda Ocel y con una marcha que creo que la conocéis todos. Nada, esto no le va a sonar a nadie, es de las nuevas. Sí, es de las marchas desconocidas. Sí. Nos quedamos con Consuelo Gitano, de la Orquesta Ocel, y nos quedamos con este acto tan diferente en el ámbito cofrade. Una instrumentación muy interesante de esta noche. Sí, que se queden con ella. Con Consuelo Gitano nos quedamos.
seguro que os habrá gustado, como me ha gustado a mí. A mí estos actos diferentes me llaman mucho la atención. Es una cosa que, como se sabe un poco de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados, pues te impresiona y te deja buen sabor de boca. Claro. Además, con muy buen gusto. Una Sí, cosa sí, con todo buen muy bien gusto. implantado, todo muy bien encajado, en el cual no os vais a quedar con las ganas de poder verlo de nuevo por esta zona, ya que vuelven a repetir mismo espectáculo en torno a la primera semana de abril en la población de Alendín. O sea, todavía más cerquita. Sí, en nuestras redes sociales tienen las fechas, los horarios, los teatros y pueden... De todas formas, en breve, aquí en la música para señalar daremos la fecha exacta y cómo podrán adquirir también las entradas para poder disfrutar de este concierto. Pues si queréis, pasamos de tema, ¿no? Sí, pues de un espectáculo nos vamos ya acuérdate, nos vamos para el Muñeca, que fue aquello... Presentación fantástico, del disco Suena al Muñeca, Suena al Muñeca. que lo tenemos aquí, que hoy sí se ve en nuestra mesa, porque ella está nuestra realizadora, que ya ha vuelto, que ha estado por ahí de viaje, y volvemos a decir que no tenemos pulseras, ¿no? Son Exactamente. las que se me escapaban por aquí, por la muñeca, pero bueno, ya, Sí. está. Ya Sí, no ha sí. aparecido. Ya no ha aparecido. Todo aparece al final, Claro, Paco. que yo le quiero mandar un saludo a nuestros seguidores, a nuestros amigos de la AMR Muñecas. Sí, sí, tú ya, vaya. Yo ya le te dije van- que yo AM al Muñeca, I love AM al Muñeca. Te van a hacer allí un monumento allí en la plaza. Tiene- Yo creo, según estuve hablando el otro día con ellos, con Domingo y con Edu, Paco, cuando vengas aquí, te vamos a recibir como la película Bienvenido Mr. Marcha. Pues vamos a hacer lo mismo contigo. Pero eso también lo haces cuando hablas de mí, Paco. Claro. Oye, estás viendo que me estoy portando bien. No me Tú ya tiras. sabes que yo siempre con la gente mayor No me siempre me tiras porto muy que bien. el otro día, cuando terminamos, me hiciste una cosa que vamos a dejarla ahí. De verdad. Al final tengo que salir siempre Señores, todo. el otro día terminamos. Estaba lloviendo, vamos en el coche y vamos para la casa. Está lloviendo. Digo, sí, han dicho que parece que estábamos en la alerta amarilla, que iba a entrar en naranja. A mí me da igual. Yo vivo en un tercer piso. Y me quedo así. Digo, que yo vivo en un primero, chiquillo, ¿no te da pena de mí? Y ¿Sabes nada, lo y lo dice tan a gusto. que, ¿sabes Yo lo que vivo le en un dije? tercero. ¿Sabes lo que le dije? Usted sube al tercero, si quiere. Y dice, yo a mí no me va a llegar. Pero así, yo vivo en un tercero medieval, digo, yo vivo en un primero, chiquillo, ten piedad de mí. Pero por Estas lo son menos las lo cosas. dejaría en su puerta, ¿no? Sí, después se queja, que después le dejé sí. en su puerta, le abrí su puerta, lo cogí de la mano, lo llevé hasta la portada. ¿Qué quieres más? Me deja la puerta, abro así, anda, tira ya, vete ya, que ya está bien. Bueno, pero Seguimos. sigamos, sí, es lo típico nuestro. Así que, y así seguiremos. Bueno, Frank, que hemos perdido el hilo. ¿A dónde vamos ahora? Pues vamos a escuchar la encarnación de Almuñeca, la presentación de su disco Suena al Muñeca, que recomiendo a todos que hagan por escucharlo, con las diversas formas Y que lo hay. adquieran, Y que lo merece adquieran, mucho la pena, porque ¿eh? es un disco que Va suena- muy económico, que pueden ustedes comprarlo, muy económico, que ¿eh? suena a Semana Santa, o sea, de los que les va a gustar, que gusta llevarlo en el coche, llevarlo puesto. Y tenemos por ahí Sangre en tus clavos, que sabes que a mí me encantó, me se cayó la voz. Es que la marcha la sonó, marcha- es que la marcha sonó tela, ¿eh? Qué lástima que el auditorio, el sitio, bueno, el auditorio, la iglesia, La no iglesia. diera para sacar la calidad que nosotros escuchamos allí. Sí, sí, pero aún así, Está- yo puedo decir, y lo firmo, que encontramos una interpretación de Sangre de tus clavos Ya lo dije yo el programa pasado, que rosa la excelencia. Para De las ojito, cuerdas de instrumentos que tiene esa formación, difícilmente se puede hacer mejor. totalmente de acuerdo. Además, lo transcribo palabra por palabra. Sí, sí. Una formación que no va a dejar a nadie indiferente cuando escuchen ustedes Sangre de tus clavos. Con ellos nos quedamos. Yo tengo tu sangre. Tengo impregnada la primavera en mi raíz. Tengo el vibrato del rumor de las olas, el susurro de la brisa en el viento, que resuena en armonía, lleva arpegio. Yo tengo tu sangre en mis venas, y si no la tuviera te buscaría por las calles. Sin ti no soy nadie, sin ti no hay quien me ampare, sin ti soy un silencio mudo que no hay quien me repare. Junto al sollozo y la pena,
La música mi fuente de belleza, mi norte, mi sur, mi proeza, el reflejo donde yo siento la cabeza. Si me pierdo, tú me encuentras. Yo me ubico en tu cadencia. No tiene sentido hacer esto sin que tú le pongas coherencia. Como el puro bronce fundido, tú le das forma a mi son, tú eres mi brújula, tú marcas el sentido y la dirección. Yo rehuyo de las modas, yo soy clásico a sabiendas, yo presumo de mi firma, pues ahí marco diferencia. En mis sones marineros, en un solo de trompeta, en cada acorde que yo hallo, no reniego de mi herencia. Esto es la encarnación, señores. No hay ninguna como ella que reúna tanta elegancia cuando asoma su presencia. La encarnación suena a encarnación. Así pasen las primaveras. Cuando escuches sangre en tus clavos, sabrás lo que te espera.
I Love, Encarnación de las Muñecas, tocando estas cosas. ¿Vale? ¿Qué te gusta a ti? Claro. O sea, ¿qué te digo? Tú te puedes creer, tú te puedes creer. Dios los cría y ellos se juntan. Sí, sí, Y al sí. final es lo que digo yo. Pero bueno, dentro de estas cosas, a mí, veros así, me hace mucha ilusión. ¿Qué nos tendrá preparado? Ilusión es el nombre del estreno de la nueva marcha de la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Granada. Una marcha que escuchábamos por primera vez en el Teatro José Tamayo, en La Chana, y que pudimos disfrutar todos. De Juan Manuel López Correa. De José Manuel. José Manuel, ¿verdad? Ujú. Y a mí, una marcha con mucha fuerza que le va mucho a la formación. Y volvemos a ver otra marcha propia. O sea, ya vemos un ritmo de interpretación y de reincorporar estilo personal, que Va es, cogiendo un estilo propio. claro, Es poco a poco. lo que vimos allí, que va cogiendo un estilo propio. Pero la interpretación propia o el estilo propio no hay que cogerlo todo de golpe. No, 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 no. poquito a poco. Yo siempre digo lo mismo, con un par de marchas propias que saque al año, va sobrado. Poquito y bueno. Va sobrado. Poquito y bueno. Esa es la idea. Ujú. Poquito Y bueno. y bueno. Y ya no hace falta más. Así que nuestra enhorabuena desde la música para el Señor, para la banda de Gran Poder, por estas nuevas marchas, que bueno, que nos va a dar mucho que hablar en la Semana Santa de Granada. Y este cariz que está tomando de fuerza en la corneta, yo creo que también hace mucha falta en Granada. Ujú. Que se quedó ahí un hueco cuando se fue de Tres Caídas, cuando se disolvió, desapareció, la disolvieron, lo que pasara. Lo que pasa. Lo sí. que pasara ahí, acuérdate, pues ahí se quedó un hueco, ¿no? En la ciudad, ¿no? Porque ellos ocupaban un espacio que Más una marcha que bueno, que escucharemos poco a poco, puesto que esta marcha va dedicada a que no sabe quién va dedicada. Sorprende, ¿no? Va dedicada a los niños costaleros, a esa juventud que saca la hermandad de la esperanza con ese pequeño paso. Ese nazareno que sacan, que pues, va dedicada a esos niños. Por eso se llama ilusión. Dedicada a los niños de la hermandad. Pues si queréis nos quedamos con la marcha Ilusión, nos quedamos con la banda de Jesús de Gran Poder y disfrutamos de lo que fue el estreno de la marcha en el Teatro José Tamayo. Con ella nos quedamos.
Este ha sido el programa de la música para el Señor. Un programa que ya empiezan a venir apretadillos, ¿eh? Ya empiezan a venir, ya empiezan. Ya empezáramos ya a aumentar el minuto, pero es que todos los años nos pasa igual. Empezamos con programas de 1 hora y terminamos con programas de 2 horas y... Es decir, pero bueno, como la gente, al ser del formato y donde lo colgamos, que es YouTube, puedes colgarlo, puedes proseguir en otro momento, pues nada, nos dejáis algo para picotear y nosotros nos esperamos hasta que otra vez abréis YouTube, que seguiremos esperando a todos nuestros telespectadores. Así que, bueno, Nada. antes de irnos, suscribirse, le ponen las campanitas aquí, y ya sabéis, los mayores de 45 años, darle a la campanita, que os tengo casados. pues después de dicho esto, un poco más, ¿no? Para esta semana. Pues ya, poco. Yo creo que ya despedimos. Ya despedirnos y bueno, y recordar que el próximo sábado estaremos por tierras malagueñas, estaremos en Sierra de Yeguas, en la presentación del uniforme de la agrupación musical de la Resurrección de Sierra de Yeguas, en el cual pues bueno, algo traeremos. Tenerlo por seguro, algo traeremos a esta casa. Y tenemos ahí a José Mari escondidito. También. Y tenemos a José Luis. También. Ay. Oye, que el programa está cogiendo aquí unos ritmos, está cogiendo unos ritmos que no hemos terminado cuando ya tenemos el otro medio montado, como el que dice. Sí, está cogiendo. Así que esto es lo que se acontece y algunas cositas más. Y estrenos de banda. También. Estrenos de marchitas nuevas. También. Así que algunas cositas más vendrán. Así que, don Francisco Jiménez Cazarilla, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. De todas formas, tenemos material este fin de semana para trabajar. Sí, pero espero yo no pasar el mismo frío que pasé ensayando el domingo pasado. Bueno, don Paco Pérez, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Más y Creo que la mejor. semana que viene no tengo obras que visitar. Así que por lo visto, podemos vernos bien. Se van a inundar todas. Sí, Eso que me está cayendo por eso digo que no voy a visitar ninguna. Seguro. Pues nada, una vez despedidos mis compañeros, solamente queda un servidor. Y como siempre, me despido, como llevo haciéndolo 5 años. Nos vemos una próxima semana haciendo otro nuevo capítulo hecho partitura de La música para el Señor. Un abrazo, amigos, y sean felices.